Hola, espero te encuentres lo mejor posible. Mi nombre es Paola y soy psicóloga. Y hoy te quiero hablar de algo muy importante en estos momentos, que es la ansiedad al futuro. Te voy a dar 5 estrategias efectivas y muy fáciles de aplicar para controlar, no evitar, controlar tu ansiedad al futuro. Y es algo que a cualquier nivel se ha estado presentando, porque a pesar de que ya salimos de cuarentena muchos, nuestra nueva rutina en general cambió totalmente y nos está exigiendo cambiar, lo cual es difícil de aceptar. Y es por eso que precisamente muchas personas no están tomando las medidas. No es que no quieran, sino que no saben tal vez cómo adaptarse y entonces recurren a soluciones para ellos viables, pero no son las más sanas, como pues el uso excesivo de alcohol, salir y exponerse, drogas, aislamiento social, lo cual puede causar depresión. Lo que más se ha estado presentando en toda la población es la ansiedad. Y es la ansiedad precisamente al futuro, debido a que seguimos en una situación de incertidumbre que está fuera de nuestro control totalmente, no depende de nosotros. Sin embargo, nuestro cerebro automáticamente no piensa eso, simplemente empezamos a sentir esta ansiedad por toda la situación en general. El pensar demasiado acerca del futuro se le llama overthinking, lo cual es algo limitante, porque ya no estamos sintiendo miedo, sino que nos lleva a experimentar una emoción más fuerte, que es la ansiedad. Ya te hablé en otro video de lo que es la ansiedad en sí, si quieres ir a verlo para entender más de la ansiedad. Esta ansiedad, que son estos pensamientos que anticipan el futuro de manera excesiva, son catastróficos para nosotros, pensamos lo peor. Y esto nos lleva a evitar y a limitarnos a actuar de una manera más eficaz ante toda la situación, para llevar a cabo tus metas o tus nuevas metas, o para descubrir nuevas metas, para solucionar tu vida en estos momentos, después de este cambio que no está en tu control. Y es por eso que es muy importante la salud mental en estos momentos, es algo ya necesario. Pero yo te voy a ayudar y te voy a dar 5 estrategias. La primera, para poder entender y llevar a cabo estas 5 estrategias, es: piensa en qué sí depende de ti. Lo que sí está bajo tu control son tus emociones, tus pensamientos, tu actitud hacia esta nueva etapa y tus decisiones. Y ahora sí, ya puedes aplicar la primera estrategia. Vas a visualizar el escenario que tú deseas en este momento de tu vida. Ese escenario sería una nueva meta. Esa meta no va a depender de nadie más, solamente de ti. Te vas a sentar unos minutos y vas a llevar a tu cerebro a la imaginación, visualizando ese escenario que tú deseas. Y después vas a pensar en tus logros pasados. No tiene que ser un super logro. Piensa en el más mínimo logro y pregúntate cómo hiciste tú para que eso sucediera. En mi caso, un logro pasado, me pregunto cómo lo hice, cómo lo logré. Estos serían mis recursos y los vas a escribir. Recuerda que siempre escribir es una muy buena herramienta, porque a uno a veces se le olvida y no somos conscientes al 100 con las cosas que ya contamos ahorita. Y pues empezamos a pensar en qué es lo que nos falta, en lugar de qué es lo que ya tenemos y qué podemos hacer con eso. Y entonces vas a escribir estos recursos. Luego el tercer paso es que vas a pensar, así como con tu logro pasado, cómo vas a lograr esa meta que tú ya visualizaste. Van a ser acciones, va a ser tu plan, y es algo que sirve bastante para cuando se presenta pues la ansiedad anticipatoria, que es pensar antes de actuar. Estamos piense y piense y no actuamos. Entonces, en vez de preocuparte, ocúpate. Ese va a ser tu plan, que se va a volver una rutina, y esta rutina te va a dar motivación, porque ya no te estás preocupando de anticiparte al futuro, sino que estás planeando antes de. Este plan te va a llevar a la acción. Y ahí viene el cuarto paso, que es que te visualices otra vez, pero a ti llevando a cabo ese plan con acciones. Te vas a visualizar, recuerda que es muy poderosa la visualización, porque estamos de alguna manera programando a nuestro cerebro a llevar a cabo eso. Le estamos como que dando una instrucción de hacerlo.
Esto se llama autosugestión. Y al final vas a decir en voz alta tus recursos que tú ya escribiste para reforzar la visualización. Que esto va a autoconvencerte de que sí tienes recursos y de que sí eres capaz. Y bueno, finalmente, si estás pensando durante el día demasiado en el futuro, overthinking, una herramienta súper buena, y creo que ya la has escuchado, es la meditación. Tómate una pausa de 3 minutos, 5 máximo, para sentir esas emociones que estás sintiendo. Para sentir tu respiración. Para, en lugar de evitar, observar qué estás pensando sin juzgar. Simplemente observar tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo que pasan y que suceden y que no podemos evitar. De forma que autorregulamos nuestras emociones, estamos validando todo esto. No nos juzgamos, lo cual nos permite conocernos, sentirnos más relajados y sobre todo más capaces de enfrentar esta situación que nos trae esta ansiedad, esta situación que nos hace sentirnos estresados, esta situación que nos hace sentirnos de esta manera. Y está bien, estás sintiéndote. Y al final de todo esto te vas a sentir capaz para poder continuar con tu día llevando a cabo tus metas. Recuerda que físicamente también tiene un efecto, y es que eleva tus niveles de serotonina, lo cual te hace sentir totalmente pleno, relajado, y la mente está más clara para poder pensar mejor y llevar a cabo todas las metas que tú quieras, o descubriéndote para encontrar nuevas metas. Espero que te haya servido esto. Me encantó hacer este video porque sé que es algo que todos estamos sintiendo y que no queremos hablar de eso porque simplemente se siente, no queremos sentir. Así que recuerda, vive este cambio a tu ritmo, y si deseas contactarnos para alguna consulta en línea, la estamos haciendo de manera gratuita debido a la crisis o a un precio muy accesible. Nos vemos.